Hola, hola a todos. Hola. Hola, hola. Hola. Disculpen la demora, estoy saliendo de otra reunión. Ya, empecemos entonces al tiro nomás. ¿Está grabándose, cierto? Sí, todo bien. Ya, entonces, bienvenidos a la clase 6. Hoy día vamos a ver NumPy y SciPy. Ya, vamos a hacer un cambio, ya vamos a dejar de ver Python, que es lo que habíamos estado haciendo estas últimas dos clases. Y vamos a empezar ya a usar estas librerías de uso científico que la idea es que por lo menos que en un país lo puedan dominar bien, para que después cuando empecemos a avanzar en los siguientes temas no tengan tantos problemas, principalmente con el tema de indexado y cosas así. ¿Ya? Y lo que pasa mucho es que estas librerías son súper ocupadas en distintos ámbitos, ¿ya? NumPy en general es una librería para manejar arreglos, ya uno diría que son un equivalente a las listas más eficientes, y uno diría, pucha, pero yo puedo manejar listas en Python y no necesito ninguna otra librería, pero la gracia de esto es que no es solamente el manejo de los arreglos, sino que además tiene una montonera de otras aplicaciones que son muy útiles y que vamos a estar viéndolas dentro de esta clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué les puedo decir de NumPy? Lo que les decía, son una librería para manejar arreglos, y aquí fíjense de los apellidos que tienen porque son bien interesantes también, multidimensionales y homogéneos. ¿Qué quiere decir multidimensionales? Que ya no tenemos las listas normales que teníamos de Python, que teníamos solamente un par de elementos, sino que ahora también podemos tener listas dentro de listas, lo que se conoce como matrices, y podemos tener listas de listas de listas de listas, y lo que ustedes quieran, que en este caso también estamos hablando de tensores. ¿Ya? Y homogéneos, y aquí hay una diferencia con las listas de Python, es que son del mismo tipo de datos. ¿Ya? Si se acuerdan, las listas de Python, nosotros podemos poner solamente strings, o sea, podemos poner strings, números, podemos poner booleanos, todo dentro de la misma lista. Aquí la idea es que todos sean del mismo tipo. ¿Ya? Entonces, lo que les decía también, acepta una gran gama de operaciones, y la gracia de esto es que están extremadamente optimizadas. O sea, el cálculo, por ejemplo, de la suma de esto está tan optimizado, puede ser 600 veces más rápido que lo que hace Python. ¿Ya? Eso cita por pendiente. Pero digamos que son extremadamente más optimizadas y mucho más rápido que el resto de las operaciones que están en Python. ¿Ya? Y aplican sobre esto álgebra lineal, hay un módulo de álgebra lineal, un módulo de entrada y salida, o sea, es decir, para leer archivos sencillamente, estadística básica, simulaciones aleatorias y un plan, etc. ¿Ya? Sí, cuéntame, José Luis, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que la hace tan rápida? ¿Cuál es el cambio por detrás? ¿Cómo va a El, entender? ya, claro. El cambio que tiene por detrás es que usa librerías que están compiladas para tu computador, y que estas librerías están implementadas en C, que es como el lenguaje verdaderamente rápido. Entonces lo que hace realmente en un país es trampa, manda todos estos datos que tú tienes almacenados y lo llama por una librería por debajo, y esta librería la que realmente se ejecuta, hace que la ejecución sea mucho más rápida. ¿Ya? Y hay varias capas intermedias, por ejemplo, hay una que se llama MKL que viene con el tema de Anaconda, y tiene una interfaz que optimiza más las rutinas de NumPy de lo que ya están optimizadas. Y todo depende, obviamente, MKL es propietario de Intel, entonces ellos se encargan de optimizar esta cosa. ¿Ya? ¿Y se Así supone si programa en C es más rápido? mm, es una buena pregunta. O sea, yo, por ejemplo, si programo en C, yo no estoy seguro que ni siquiera compile esa cosa. Pero puede, y menos que sea más rápido que esto. La cosa es que en C tú puedes manejar directamente la memoria, ¿ya? O sea, es decir, tú puedes asignar en qué parte de la RAM, vamos a saltar un poquito más adelante porque aquí tenés, esto ya, un arreglo es como, uno tiene como esta imagen del arreglo, ¿cierto? La posición 0 tú tienes un valor, la posición 1 tienes otro, y lo que hace NumPy es almacenar eficientemente esta cosa dentro de la memoria RAM. Ya Python no es tan eficiente para hacer esto, y con respecto a tu pregunta, cuando tú haces en C esto, tú tienes que manejar de forma manual la memoria. Es decir, tú tienes que pedir un espacio de memoria y almacenar tus datos dentro de ese espacio. Entonces, por eso es un poquito más rápido. En cambio, Python, donde hace toda esta cosa de forma automatizada, tiene más verificaciones, los tipos de datos son distintos, o sea, es decir, este bloque de acá puede medir 3 bloques en vez de uno, y eso hace que sea todo mucho más lento. Ya, gracias. Ok, no hay problema.
Ya, entonces tenemos todas estas ventajas, ¿cierto? Que es más rápido, que tiene una montonera de operaciones. Yo puedo hacer un arreglo, punto zoom, y pum, me comprime el arreglo y ya calcula totalmente la suma de forma muy veloz, ¿ya? Entonces, es en general el estándar de la computación científica en Python, y yo creo que ustedes y ya se deben haber dado cuenta si es que han usado Python como un poquito más avanzado, o sea, esta es como la base de todas las otras cosas, ¿ya? Entonces, su uso es similar a otras herramientas con MATLAB, pero a diferencia de eso, que es open source. O sea, ustedes no tienen que pagar por aprender un lenguaje que es horrible. ¿Ya? Yo no dije eso, sino me pueden demandar. Entonces, si vienen de MATLAB, pueden encontrar una guía rápida aquí. Ejemplos de lo que han hecho en NumPy. ¿Se acuerdan? Hace como 2 años, creo, que salió la primera imagen del agujero negro, y aquí ellos dicen que orgullosamente usaron NumPy para poder lograr. ¿Ya? Detección de ondas gravitacionales, miren qué simpático, y análisis de Cricket, que eso es quizás un poquito más extravagante. Ya, la idea de NumPy no es obviamente que a uno le provean el arreglo, sino que además que uno pueda usarlo para desarrollar otras librerías. Y esto es lo que se llama ecosistema. Es una librería que le permite a otras librerías basarse en esta para implementar sus cosas. Dentro de la que vamos a usar mucho acá es Pandas, que es la que vamos a estar viendo en 2 semanas más, una semana más creo, y están todas estas otras. Ya fíjense que todas estas librerías de acá, en algún punto, tienen algún arreglo de NumPy que es el que está ocupando. Finalmente todas se basan en las operaciones que están extremadamente bien optimizadas y bien hechas dentro de esta librería que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, ahora, después de toda esta introducción y de motivarlos a la idea que ocupen NumPy, lo que vamos a estar haciendo respecto al resto de la clase es ya derechamente usar esta cosa llamada NumPy. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a esta librería como tal? ¿No? Ya, todo bien. Entonces, cualquier cosa aquí, estén avisados. Ya, entonces lo que les decía, vamos a ver de nuevo esta imagen. ¿Ya? Que es un arreglo y, según Wikipedia, es una zona de almacenamiento contiguo en la memoria RAM. Ya contiguo quiere decir que está como uno detrás después del otro, ¿ya? Y que contiene una serie de elementos del mismo tipo, ¿ya? Fíjense, este tiene 23, 4, 6, 15, aquí se supónganse que esto es su tarjetita RAM que está dentro de su computadora. Ya, entonces la idea de esta cosa es que se guarde de forma eficiente. ¿Ya? Y para esto lo que hace NumPy es implementar esta clase NDArray. ¿Ya? Este es realmente el arreglo y es esta cosa tan eficiente que es la ventaja que tiene usar NumPy con respecto a otras cosas. ¿Ya? Entonces, este objeto encapsula, perdón, arreglos n-dimensionales y de tipos homogéneos, lo que habíamos dicho. Nosotros podemos tener matrices y podemos tener matrices de matrices y matrices de matrices de matrices, todas como anidadas hacia adentro, y eso van a ser lo que conocemos como tensores. ¿Ya? Y vamos a tener tipos de datos homogéneos, es decir, van a ser todos enteros, todos flotantes, eh, para que nosotros vayamos guardando la misma bloques del mismo ancho y no hayan problemas con eso, ¿ya? Y implementa rutinas precompiladas, y es lo que me estabas preguntando recién, José Luis, ¿cierto? Que es el tema de que estas rutinas precompiladas hacen que el cálculo de las cosas sea mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque están precompiladas para un computador como tal, no interpretadas como el camino que toma comúnmente Python. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver después una de las mismas cosas que estuvimos hablando acá arriba, ya lo pueden ver con un poquito más de detalle. Y vamos a ver Profe, no realmente. entendí, no entendí muy bien qué significa que esté precompilada. Ya, mira, vamos a dar una pausa para lenguajes de programación. Mira, en general, hay dos tipos de enfoque de lenguaje de programación: interpretado o compilado. Python es interpretado, C, por ejemplo, C++ es compilado, o Java también, compilado. ¿Ya? Y la idea de que tú compilas algo es que al inicio, antes de ejecutar cualquier cosa, tú transformas ese código a código de la máquina, ¿ya? Y como tú lo haces antes, te permite hacer una montonera de optimizaciones, o sea, decir, no sé, por ejemplo, pusiste una línea que no está del todo correcta, que hace una comparación innecesaria, que hace una operación innecesaria, entonces este compilador, esta cosa que toma tu código, lo optimiza y después, ya una vez que está compilado, se ejecuta muy eficientemente en el procesador. Cuando tú tienes un lenguaje interpretado como Python, lo que hace es que
cada vez que tú vas ejecutando una línea de código, esa cosa se va transformando al lenguaje que puede entender el computador. Entonces no optimiza eso desde antes de la ejecución, sino que está siempre ejecutando línea por línea. ¿Ya? Y obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora acá, de tener un notebook, eso no se puede hacer en un lenguaje compilado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tendríamos que estar No, no se puede. No se puede. En cambio, acá, como está interpretado, yo puedo escribir líneas de código y no necesito compilarlas, sino que derechamente las ejecuto al tiro. Y esto se traduce al lenguaje máquina y después la máquina puede interpretar estas cosas, pero todo en el momento que se está ejecutando. ¿Ya? Entonces, cuento corto, compilado permite optimizar, pero no permite hacer este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, lo que hace NumPy es mezclar estas dos cosas. Dice, ya, yo estoy en Python, Python es interpretado, pero lo que hago yo es que yo en el momento que declaro los arreglos, se lo paso a mis rutinas compiladas y estas son mucho más rápidas para trabajar en estas cosas. Y como ya las rutinas están definidas, ya están definidas todas las operaciones, no necesito después volver a recompilarlas por si es necesario. ¿Ya? Esa es como la idea. No sé si quiero... Entendí. Sí, entendí, gracias. Ya, ok. Ya. Entonces, para entender la idea del funcionamiento de Python hay que entender, o sea, de NumPy, perdón, hay que entender qué se trata la vectorización. Ya, la vectorización es la ausencia de cualquier ciclo o indexado explícito en el código. Y ojo acá con esto, porque esto puede ser el gran sufrimiento de los laboratorios que vienen a continuación. Ya, todo se hace a través de funciones que operan detrás de las escenas. Estas mismas funciones que estamos hablando antes que son compiladas. Ya, entonces, las ventajas de esto, y ellos ponen solamente ventajas porque quizás no les conviene poner otras ventajas, ya, salvo que yo creo la desventaja más grande que es más complicado de entender. Ya, pero las ventajas es que el código vectorizado es mucho más conciso y fácil de leer, son menos líneas de código, y como alguien ya hizo estas funciones y todo esto, ya piensen que es menos probable que ustedes se equivoquen si llaman alguna función de NumPy. ¿Ya? Y la notación vectorizada recuerdan algo a la notación matemática. O sea, es decir, acuérdense cuando estaban en álgebra lineal, tenían unos vectores y ustedes para sumar vectores no hacían un siglo, no hacían esta cosa como tenían la lista 1, una cosa así, tenían unos elementos aquí, la lista 2 con otros elementos, una cosa así, y no sé, no hacían un elemento 1, elemento 2 en estas listas y después sumaban las cosas, ya, así como L1 más L2, ¿cierto? Ustedes no hacían eso no hacían eso en álgebra, sino que lo que hacían simplemente era R1 más L2. Y ustedes asumían que ya lo que pasaba por detrás, lo que pasa por detrás entonces es que se suman elemento a elemento, ¿cierto? Esa es la idea de la notación vectorizada. O sea, es decir, que ustedes en vez de tener que hacer todos estos siglos que tenemos acá, se haga de forma automática a partir de las operaciones que están definidas entre arrays. ¿Ya? ¿Todo bien, cierto? Sí, eso es lo que acaba de explicar, es lo que yo lo he escuchado algunas veces como el broadcast, ¿o no? ¿O nada que ver? Sí, pero vamos a verlo un poquito más adelante, ¿ya? El Ya. broadcast es este mecanismo que te permite sumar vectores con escalares. Ya, por ejemplo, cuando uno está en cálculo, Ah, 5 por 1, 2, 3, 4, y lo que uno esperaría es que tú multiplicaras 5 por cada uno de estos elementos, pero si tú lo haces en Python, no da eso, sino que da esta otra cosa que repite 5 veces esta regla. ¿Ya? Entonces la idea del broadcast es permitir hacer este tipo de operaciones entre arreglos de distinta dimensionalidad. ¿Ya? ok. Ok, entonces empecemos. Ya los primeros pasos de NumPy y en general cualquier librería ustedes tienen que importarla de este tipo. Ya uno dice a Python le dice que importame NumPy como NP. Esta es la convención. A ustedes lo pueden importar como esto. No hay ningún problema, pero lo que comúnmente uno hace es importarlos como NP. Para llamar elementos de la librería, lo que uno hace es usar la misma notación que se usa para usar clases. ¿Ya se acuerdan que uno podía acceder a los métodos de las clases a través del punto? Es exactamente la misma idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Vamos a crear arreglos. La primera forma, las más sencillas de crear arreglos, vamos a ver cómo se crea esto. ¿Ya? Y les tengo que decir, sí, que la diferencia, o sea, la gran o sea, una vez que ya tenemos los arreglos, es sencillo trabajarlos en NumPy, pero primero hay que crearlos. Y crearlos no hay ninguna forma relativamente sencilla, salvo que crearlos a mano. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer este arreglo de acá, yo tengo que generarlo de forma manual y después pasárselo a NumPy para que se cree.
¿Ya? Entonces, yo le digo, NumPy, créame un array. ¿Ya? Entonces, eso lo hago NumPy.array y yo le paso un arreglo, un conjunto de datos dentro de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace NumPy? Hace lo que tenemos en esta figurita de acá abajo. Es decir, crear un arreglo que tiene tres posiciones, 1, 2, 3, y que tiene esos elementos de ahí. ¿Ya? Súper sencillo, vamos a ejecutar esto para que me crean. Y efectivamente, entonces, es lo que nosotros tenemos, un arreglo de estos tres números que tenemos. ¿Ya? Entonces, podemos inicializar un arreglo a partir de lista, no va a haber ningún problema. Podemos crear arreglos llenos de ceros. ¿Por qué uno diría eso? Porque después uno puede reemplazarlos con algún valor. No sé. Entonces lo que tenemos acá, si nosotros ponemos np.ceros, np de numpy, créame un arreglo de ceros, y le decimos de 10 dimensiones, perdón, de 10 elementos, entonces lo que va a hacer es crearme 10 elementos así de estructura. ¿Ya? Arreglo de unos, la misma idea, numpy crea un arreglo de unos con 10 elementos, y fíjense que aquí tenemos muchos arreglos de unos. Ya, pregunta, ¿cómo podría servir esto? Ya, yo puedo empezar a hacer cosas, por ejemplo, C por 10, una cosa así, o por 13, una cosa así, ya, y después yo al elemento 3 le puedo asignar otra cosa, no sé, 5. Ups, pasa que tengo un botón, nada que ver. ¿Ya? Entonces, y después por último imprimimos C, y fíjense que ahí va. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí tenemos un arreglo con valores personalizados. ¿Ya? Funciona exactamente de las mismas maneras que funcionaba en las listas de Python. ¿Ya? Entonces, Estefano aquí en el chat pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el array y el n de array? ¿Ya? Ah, tú preguntas por qué imprime array aquí. Ya, gracias. Muy buena tu pregunta. Esa es la representación nomás. ¿Ya? Lo que tenemos realmente por debajo, fíjate acá, si nosotros usamos esta función type que me dice el tipo, es numpy n de array. ¿Ya? Esto simplemente cómo se imprime en la pantalla. Ya, ok. ¿Ya? Y por último tenemos este tema de la función range, que lo que hace es crearme intervalos. Yo le digo parte en 2, anda avanzando de 2 en 2 y llega hasta el 15. ¿Ya? Entonces parte de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y no llega hasta el 15 porque el 15 ya está fuera del rango permitido. ¿Ya? Tenemos también Pero si otra... fuera 16, ¿me lo incluye? No, desde del 17. Ya. Es que es como abierto el intervalo. Tiene que ser desde ahí, porque no se considera el último. En la función range de Python, la normal, tampoco se considera eso. A ver. ¿Ves? Llega solamente hasta el 15. No se incluye nunca, en general, tanto para los indexados como para este tipo de operaciones, nunca se incluye el último elemento. ¿Ya? Es simplemente Ok. la convención. ¿Ya? Y tenemos también arreglos con valores aleatorios. Ya en este caso, por ejemplo, podemos decirle que me genere tres números dentro de un uniforme 0,1, ¿ya? Que es esta que tenemos acá. Ya, entonces tenemos todas estas formas de crear arreglos. Podemos crear arreglos desde listas de Python, arreglos desde 0, arreglos desde 1, un range, o podemos generar formas aleatorias. Ya, y en todo nos ha dado distintas maneras de cómo crear estos arreglos. Ahora podemos empezar a hacer cosas más complejas, ¿ya? Porque acuérdense que el arreglo en verdad no nos sirve de mucho porque comúnmente siempre tenemos que trabajar con matrices. En este curso se van a ver muchas matrices de 2 dimensiones, pero también puede ser que veamos de 3, no estoy seguro, pero en esta clase en particular hay unas de 3 que son bastante interesantes. ¿Ya? Entonces, nosotros con esta np-once, la misma que usamos arriba para crear con unos, ahora nosotros le damos una tupla y le decimos crear una matriz de 5 filas y de 5 columnas. Entonces, ¿qué nos va a crear? Esto. Ya derechamente con este método nosotros podemos empezar ya a crear matrices. Obviamente siempre podemos hacer, no sé, sumar cosas a las matrices, cosas así, siempre y cuando consigan el tema del broadcast que vamos a ver un poquito más abajo. Ya, también podemos crear matrices podemos crear matrices, perdón, desde listas, ya, o sea, es decir, aquí tenemos esta lista y fíjense que nosotros creamos acá una matriz a partir de eso. ¿Ya? Y las listas están declaradas tal cual nosotros lo hacemos en Python. Ahora les pregunto, ¿qué sucederá con este código de acá? ¿Ya? Y obviamente sucede algo, por eso les estoy preguntando. Entonces, cuéntenme, ¿qué creen ustedes que pasa cuando yo declaro una matriz de esta forma? O sea, es decir, tengo en la primera fila tengo un 2 3, en la segunda fila 4 5 6 y en la tercera fila tengo solamente un 7. O sea, es como una matriz
relativamente extraña, ¿cierto? ¿Qué creen que pasará? Yo creo que tira error. Que tira un error, así que se corta, que tira una excepción y se corta la ejecución de esto. Claro. Ya. Ya, mira, en principio, si nosotros ejecutamos esto, lo que da es que efectivamente se crea una matriz. Pero aquí está el problema. Este dtype object hace que el arreglo ya no sea uniforme. O sea, decir, lo que tú estás creando realmente acá ya no es un arreglo como tal, sino que es algo bien extraño, que es un conjunto de listas. Fíjate, aquí tenemos una lista, otra lista y otra lista. Pero ya no es un arreglo. No es esta cosa que nosotros estamos creando arriba. Entonces ya no se puede aplicar ninguna de estas operaciones eficientes que se supone que deberían aplicarse. ¿Ya? Por eso es súper, súper, súper importante que cuando ustedes creen arreglos, estos estén como bien definidos en el sentido de que tengan la misma cantidad de elementos en cada una de las dimensiones que están definiendo. ¿Ya? Súper, súper importante. Sí, gracias, Stefano, por tu participación. Y ¿Ya? profe, ahora estaba tratando de crear un array de una lista de Python, pero con dos enteros y un string, por ejemplo, y me tira otro de type. Me sale que es como un U11. Claro. Ya ni siquiera es object. Es como, hola, sí, no sé, chao. Y tú estabas intentando hacer un arreglo de eso, ¿cierto? Y le puse un entero en la lista también. A un entero, a ver. Ah, U21. bueno. Yo le puse dos enteros y un string y me dio U11, pero no sé qué significa eso U11. Ya. Mira, en general, cuando tú tienes strings, trata de buscar una codificación lo más eficiente para estas cosas. Puede que este tenga que ver algo con eso, ¿ya? Ahora, Mm. en este momento no sabría decirte muy bien qué es lo que pasa acá, pero tú puedes encontrar las respuestas bueno, tú Ujú. sabes, hoy día había publicado un tema en Stack Overflow, ¿ya? Sí, Entonces, claro, aquí por ejemplo te dice que es un espacio de 64 bits para guardar algo. Quizás es ya, como ok. entero ese objeto, o sea, pues, ¿ya? Entonces, también importante, ¿ya? Y muy buena tu pregunta, la idea es que se definan también siempre del mismo tipo de datos. O sea, si tenemos enteros, que todos sean de enteros, y si tenemos strings, bueno, ahí en verdad ahí no sirve mucho usar NumPy con strings, pero si tenemos strings que se definen también como strings. Y en este caso, fíjate que aquí cambió el tipo de los datos. Ya. Entonces, hay otra forma de crear arreglos, está VStack y HStack, o V y H, no sé. Ya, pero esto es principalmente otra manera que ustedes lo pueden ver ahí en esta referencia que está señalada acá. Ya, entonces, ¿dudas hasta acá? Ya, entonces sigamos. Ya, de aquí en adelante vamos a jugar con esto, porque la idea es que podamos hacer operaciones y buscar cosas con esta cosa. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a definir un tetraedro, ¿ya? Es decir, esta figura geométrica, bueno, que vamos a ver un poquito a continuación. ¿Ya? Entonces tenemos estos cuatro puntos tridimensionales que son los vértices de esta cosa, ¿ya? Y esto nos va a permitir definir dentro, a través de esta función de visualización, vamos a poder ver la figura que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Entonces, con esta cosa vamos a estar trabajando, ¿ya? Eh, fíjense que acá definimos, por ejemplo, punto 000 y este 102, entonces va a ser uno de los vértices de esta figura de acá. ¿A dónde tenemos el 102? A ver, ahí está, 102 y el 000 debería estar como acá. Ahí está, 000. Ya, entonces después ustedes también pueden ejecutar esto y van a poder jugar con esta figura tridimensional que está acá. Ya, entonces lo primero que quiero que veamos son los atributos de la clase arreglo, porque acuérdense que verdaderamente lo que tenemos es una clase, no es una lista como las listas de Python en general, que también vale decirlo que también son clases, ya, pero esta es una clase un poco específica, ¿ya? Entonces, ¿qué son los axes? ¿Ya? En NumPy las dimensiones son llamadas axes. ¿Ya? Eso es bien importante para que después cuando ustedes hagan operaciones, por ejemplo, buscar el mínimo, el máximo, sepan definir cuál es la dimensión sobre la que van a estar buscando ese mínimo. ¿Ya? Entonces, supongamos que la matriz que vimos antes es un conjunto de cuatro puntos tridimensionales, ¿cierto?
Estos 4 puntos tridimensionales que están acá son los que definieron esta figura geométrica que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas dimensiones, cuántos axes va a tener eh, esta cosa de acá? Esto que estamos viendo acá, ¿cuántas dimensiones tiene esto? ¿Qué opinan ustedes? Y además, si yo le saco, por ejemplo, este punto de acá, ¿cuántas dimensiones va a tener ahora esa regla? Esas son las preguntas que están referidas acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? En el chat alguien me escribió cuatro dimensiones. ¿Ya? O sea, perdón, para la pregunta no. Sí, no. Sí, 4. Sí, sí, sí. Para esta pregunta, Sí, cuatro, 4. pero aquí tenemos tres arreglos, ¿no? Sí, pero yo estoy pensando como que cada punto, o sea, como que las filas van a ser una dimensión y las... Ah, claro, me confundí. O sea, yo creo que si lo miro como columnas, creo que cada columna es una dimensión y, Ah, y, la, fil, y la fila es una dimensión aparte. ya, ya entiendo. Ya, de hecho, esta es como la pregunta para confundirlo, ¿no? Pero es complicado verla desde un comienzo. Pero ¿cuántas dimensiones estamos viendo? O sea, ¿cuántas dimensiones estamos declarando acá? Lo podemos ver con la cantidad de arreglos que estamos declarando dentro de esto. Y ahí es por cómo están hechos los puntos también. Fíjense que primero declaramos una lista, ¿ya? Acá declaramos otra lista y otra lista. Y dentro de esto, en verdad lo que hacemos es declarar todas estas 4 listas dentro de una gran lista que es la que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Finalmente, pues, como para hacer la conversión a algo que nosotros entendamos, cada una de estas listas va a ser una dimensión. Y cuando yo agrupo varios puntos dentro de una lista, va a ser otra dimensión más. En este caso, lo que nosotros tenemos para este tipo de puntos que tenemos acá, vamos a verlo acá, y ustedes lo pueden ver con el número de dimensiones, es a través de este atributo ndim acá, y lo que nos dice es que esto tiene solamente 2 dimensiones, ¿ya? La dimensión fila y la dimensión columna, también para decirlo de alguna forma un poquito más sencilla. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, ya, claro, ya, sí. Es un poquito complicado ver. Ya, gracias a Estefano y gracias a Francisca por participar. Ya, entonces, ¿cómo podemos verlo un poquito más sencillo esto? Ya, ustedes cuando tenían una matriz en álgebra lineal, una matriz de ese estilo, ¿cuántos índices tenían? Tenían, ¿cierto? El I, que es el que indicaba la fila, y tenían el J, que indicaba la columna. Lo mismo pasa en estos arreglos de este estilo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, puntos, y vamos a tener que en el I vamos a sacar el elemento 0, y en el J vamos a sacar, no sé, por ejemplo, el 4. No, el 3. El 3 funciona así, ¿cierto? No, 2. Este de acá. ¿Ya? No, perdón, este de acá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, para el primer índice, para la fila número 0, ya están al revés estos indexadores. ¿Ya? Sería como 2 y después 0. Ahí sí. Ahí sacamos este 2 de acá. ¿Ya? Entonces, para la columna 2, que sería este de acá, que está indexada en el 2, pero está en el 3, tenemos que el elemento de la fila 0, bueno, aquí está pasando algo relativamente extraño que no estoy viendo. Ya, vamos a verlo un poquito más adelante, no nos adelantemos. ¿Ya? Un poquito complicado. Ya, entonces tenemos el punto, las dimensiones de los puntos. ¿Ya? En este caso habíamos dicho que eran 2, solamente fila y columna. ¿Ya? Entonces, sigamos. Shape nos indica la cantidad de elementos que tiene cada dimensión. En este caso, la primera dimensión tiene 4 elementos, que son 1, 2, 3, 4. Y la segunda dimensión tiene 3 elementos, que en este caso serían las columnas. Esta que está acá, esta que está acá y esta que está acá. Entonces, eso nos indica Shape. Chicos, me acaban de avisar que se va a suspender la reunión en 10 minutos más. Que la verdad no entiendo por qué me falla tanto Zoom en este sentido, si estoy licenciado como profe. ¿Ya? Así que en 9 minutos más se va a acabar y de ahí podemos volver a entrar. ¿Ya?
Ya, seguimos entonces. Size, que es lo que tenemos acá, es el número de elementos totales de nuestra regla. Ya en este caso, como tenemos 4 por 3, 12, es simplemente eso. Ese son otro de los atributos que tiene. Y detalle, que es el tipo de dato que nosotros tenemos dentro de nuestro array. ¿Ya? Entonces, a través de todos estos atributos, nosotros podemos inspeccionar qué es lo que tenemos dentro de nuestro arreglo de NumPy. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo seleccionar los elementos un poquito más adelante. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora antes de eso, antes de los indexadores? Vamos a hacer una simulación de movimiento, más que de movimiento, es como vamos a estar aleatoriamente agrandando nuestro tetraedro, ¿ya? Vamos a decir que por algún motivo esta figura geométrica, a medida que avanza el tiempo, se va a ir agrandando de esta formación, ¿ya? ¿Y cómo se va a ir agrandando? Simplemente a través de un uniforme 0,1, pero vamos a estar generando matrices del mismo tamaño. Entonces lo que vamos a ir haciendo es generamos una de esta matriz y la sumamos con puntos, ¿ya? Entonces, a medida que empezamos a aumentar los puntos, va a empezar a aumentar el tamaño de nuestro tetraedro. Entonces veamos lo que pasa en un comienzo. Vamos a generar números aleatorios y vamos a asignarlo a este punto T1. Y después vamos a graficarlo. Entonces fíjense que ahora está un poquito más grande, ya no está en el 1 aquí, por ejemplo, sino que está en el 1,33 y en el 2,23 y aquí sucesivamente las mismas cosas. Se va a ir aumentando el tamaño a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Para el punto T2, o sea, en el instante 2, vamos a tener que ahora el tetraedro se modificó y está de esta manera. Fíjense que ya está como empezando a deformarse todo por el efecto de agregarle números producidos aleatoriamente. En el punto 3, la misma cosa ya, de nuevo vamos a modificarlo, o sea, vamos a estar tomando los puntos anteriores y vamos a agrandarlos un poquito más, y ahora de nuevo quedo como en una figura un poquito más estandarizada, o sea, un poquito más normal, y por último en el punto 4, ¿qué es lo que nos va a producir? Esta otra figura que está aquí, que ya de nuevo se perdió bastante de lo que teníamos antes. ¿Ya? Entonces, obviamente en el momento que ustedes ejecuten esto en sus computadores, van a ver figuras distintas porque obviamente está como se generan números aleatorios, vamos a tener resultados distintos cada vez que nosotros ejecutemos esto. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta era, ¿por qué yo estoy haciendo esta simulación? ¿Por qué yo estoy diciendo que estoy generando puntos a través del tiempo y cómo se relaciona esto para que les ayude a entender un poquito de cómo funcionan las dimensiones? ¿Ya? Entonces, de nuevo, tenemos, con resumen, antes de darles la pregunta para explicar esto, tenemos unos puntos, a estos puntos le damos a un agrandamiento aleatorio que eso se va a ir modificándose a través del tiempo. Entonces tenemos uno, bueno, tenemos el primer elemento, que es el original, 1, 2, 3, 4, y con este ya es el quinto movimiento, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿cómo podemos agregar, cómo podemos modelar el tiempo a nuestro conjunto de datos? ¿Ya? Y no vean la respuesta ya. Está, no convenientemente está mostrándose. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos agregar el tiempo a nuestro conjunto de datos? ¿Cómo podemos realmente, o sea, lo que le estoy preguntando es cómo podemos producir un arreglo de NumPy que contenga todas estas cosas? Ya, Estefano dice ahí, agregándole una dimensión. Ya, efectivamente, esa es la respuesta, gracias. Lo que va a pasar ahora es que nosotros vamos a hacer un arreglo, ya, fíjese, un arreglo de los arreglos de los puntos que nosotros teníamos, ¿cierto? Teníamos nuestro punto inicial, punto T1, punto T2, T3, T4. Entonces vamos a meter nosotros todo esto dentro de un arreglo y la dimensión que nosotros estamos generando ahora es la dimensión del tiempo, ¿ya? O sea, fíjense que ahora nuestro arreglo está simbolizado por estas cosas. El primer arreglo indica la posición inicial, después la siguiente posición, la posición T1, posición T2, posición T3, posición T4. ¿Ya? Y si ahora nosotros vamos al número de dimensiones, vamos a ver que hay 3 dimensiones y que en la primera dimensión tenemos 5 subarreglos, o sea, es decir, tenemos 5 posiciones en el tiempo, que son las que nosotros vimos acá. Dentro de esa posición en el tiempo tenemos 4 puntos, que es este punto de acá, que es el vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, y además nosotros tenemos acá 3 dimensiones que es sobre cada punto, que es lo que simboliza X y Z. ¿Ya? Y así entonces empezamos a formar nosotros los arreglos, ¿ya? Y por eso les digo que es importante tener en conciencia los puntos de la dimensión y también la cantidad de elementos y la forma de cada uno de estos elementos dentro de los arreglos. ¿Ya? Fe, me llama la atención de por qué
agregó esta dimensión tiempo en el primer lugar cuando uno pone el shape y no en el último. Ah, acá, esta cosa de acá, ¿cierto? No, abajo, cuando usted le saca el atributo shape, aparece el 5 al principio. Y no sé, me da la sensación de que quería ser al final, no sé, partir como de lo más básico a lo más general. No sé, es una Ah, sensación nomás. pero es que como, es finalmente como tú estás formando tus arreglos, ¿ya? O sea, en este punto, tú tenías todos los puntos definidos, ¿cierto? Tenías todas estas cosas ya estaban definidas, ya teníamos esto de acá listo, esto de acá listo. Claro, Y después nosotros le pusimos un arreglo afuera de eso, ¿ya? Y claro, fíjate que va por capa en el fondo. básicamente eso, básicamente, y es una forma súper buena de pensarlo. Finalmente estamos estaqueando, como en una forma confutiva de decirlo, estamos apilando las cosas, ¿ya? Entonces aquí tú lo que hiciste finalmente fue apilar los puntos del tetraedro. Entonces, es de lo más general a lo más particular. O sea, yo voy a tener un arreglo con 5 arreglos, cada arreglo tiene 4 filas y cada fila tiene 3 columnas, en el fondo. Sí, eso, Ujú. claro. Ya. Claro, y después tú puedes empezar a poner más dimensiones afuera. Puedes poner una, no sé, otra, otra figura, por ejemplo, y ahí podrías poner otro arreglo más. Y este sería puntos de la figura uno, después puntos de la figura 2 y así vas agrandando más las dimensiones según lo que tú necesites. Eso es una forma de verlo. También hay otras formas que uno puede explicar estas cosas, pero en general es la forma que me gusta a mí. O sea, al final uno está como agrandando nomás las dimensiones del arreglo según las dimensiones que uno le esté agregando. Ok. ¿Ya? Así que esa es la idea. Ya comúnmente los tensores, o sea, los arreglos de dos o más dimensiones se conocen como tensores. ¿Ya? Pregunta. ¿Cómo podemos modelar un tipo de datos como imágenes y videos en arreglos multidimensionales? Ya, ¿quién sabe qué es una imagen? ¿Ya? Si tenemos el ejemplo. ¿Qué saben qué es una imagen? Nadie sabe qué es una imagen. Hemos estado toda la vida usando imágenes, no sabemos de qué se trata. Un Vectores, conjunto ¿no? de Imágenes píxeles. vectores, claro. Sí, ya, las dos respuestas súper buenas. Ya, en verdad cuando nosotros tenemos una imagen blanco y negro, que es la que vamos a ver como a continuación, lo que nosotros tenemos es una matriz en donde hay para cada uno de los píxeles, imagínense un píxel como una ampolleta, esta ampolleta yo le puedo decir de 0 a 255, por ejemplo, que se apague o se prende. ¿Ya? Cuando es en blanco y negro, simplemente la cosa es apagado o prendido, y cuando es color, bueno, es básicamente la misma cosa, solamente que ahí ya no emite blanco oscuridad, sino que ahora emite azul y oscuridad, ¿ya? Entonces, esa es la idea principal de las matrices, o sea, digo, de las imágenes. Fíjense acá que tengo una imagen, ¿ya? Este es un ejemplo bien simpático. Eh, en esta imagen de acá, 0 significa apagado, totalmente apagado, y 1 significa totalmente prendido. Ya digamos que no hay como otra, no hay colores intermedios. Entonces, esta imagen de acá, si yo después la proyecto realmente como una imagen, lo que voy a tener es que no, no está definida. No, aquí está, ahora sí. Es esta cosa. ¿Ya? Y aquí ustedes cuando vean esta clase pueden pasar el mouse por encima y fíjense que hay una variable que dice color. Color está en 0 acá, color está en 255, que es el 1 en el caso que haya ese tipo de codificación. ¿Ya? Entonces, esas son las imágenes. Son simplemente arreglos de arreglo. ¿Ya? Entonces tenemos filas y cada fila tiene una columna y cada una de esas columnas va a indicar qué tan prendido, qué tan apagado está un píxel determinado de la pantalla. ¿Ya? Me queda menos de un minuto, así que nos volvemos a juntar en este mismo canal, ¿ya? Para que sigamos viendo lo que está restando de la clase. Profe, ¿ya aprendimos a usar Plotly? No, todavía no. Más adelante, esto es Ah, solamente un adelanto. Un adelanto de lo que ya. vamos a ver más, ¿ya? Ya. Y una pregunta nada que ver. El lunes hubo clases que quería ver las grabaciones y no las encontré. No hubo clase. Esta es la clase del lunes. Hubo una pequeña confusión de ahí. La podemos hablar al final de la clase. Ah, ya. Ok, ya. Entonces ahí nos vemos en la próxima sesión.